10 de septiembre de 1959, Sindelfingen. Un Mercedes de preserie de la serie W110 se lanza sin frenos a 55 km por hora contra un obstáculo de 17 toneladas. Las puertas del lado izquierdo fueron retiradas antes de la prueba para que las cámaras pudieran filmar los movimientos del maniquí y diversos sacos de arena. Es el primer crash test real en la historia de Mercedes-Benz, el primer impacto frontal de un vehículo completo. Segundos después, estruendo. El frente se pliega como papel, la chapa se deforma de manera controlada, absorbiendo energía, pero el habitáculo de pasajeros permanece en pie, estable, intacto, exactamente como se calculó. Bela Barenji, el hombre que había promocionado este concepto desde principios de los años 1950, está presente. Su teoría acaba de convertirse en un hecho probado. La chapa más inteligente cede para salvar vidas. Un mes antes, en agosto de 1959, Mercedes había presentado 3 nuevos modelos, el 220B, 220 SB y 220 SEB, la serie W111, internamente llamados simplemente los nuevos 6 cilindros. Desde afuera se reconocían inmediatamente por un detalle que polarizaba, las aletas traseras. 2 protuberancias curvas en los guardabarros traseros. Mercedes las llamaba oficialmente Peilstage, ayudas de estacionamiento que debían marcar el final del vehículo. En realidad eran una reverencia al espíritu de diseño estadounidense de la época. Detroit había llevado las aletas a alturas cada vez más absurdas desde mediados de los años 1950. Cadillac, Chrysler, Chevrolets, todos llevaban alas cromadas brillantes en la parte trasera. Mercedes, conocido por su diseño conservador y atemporal, se atrevió al compromiso. El diseñador jefe Carl Wilford y su equipo crearon una carrocería de líneas rectas y elegantes con líneas claras y molduras laterales en la chapa, pero luego le pusieron aletas, moderadas en comparación con los excesos estadounidenses, pero inconfundibles. Las reacciones fueron mixtas. Muchos compradores tradicionales de Mercedes encontraron las aletas inapropiadas, demasiado modernas, demasiado estadounidenses, demasiado temporales, pero Mercedes tenía un plan. Las aletas eran la concesión visible a la época. Lo invisible, la verdadera revolución, estaba debajo, porque el W111 fue el primer automóvil de serie del mundo con una carrocería de seguridad completamente pensada, habitáculo de pasajeros de forma resistente en el centro, zonas de deformación definidas adelante y atrás, un concepto que Bela Barenji ya había patentado en 1951. Barenji, nacido en 1907, estaba en Daimler-Benz desde agosto de 1939. En la entrevista de trabajo le había explicado a Wilhelm Haspel, el miembro adjunto de la junta directiva, que Daimler-Benz estaba construyendo los automóviles equivocados desde el punto de vista de la seguridad. Haspel quedó impresionado por el descaro y lo contrató. Barenji asumió el departamento recién fundado de desarrollo de seguridad. Hasta entonces, en la industria automotriz regía un principio férreo. Un automóvil seguro es un automóvil duro. Chasis de acero macizo, chapas sólidas, deformación mínima. El problema: en un impacto toda la energía se transmitía directamente a los ocupantes, con consecuencias fatales. Barenji reconoció: lo contrario es correcto, partes lábiles adelante y atrás que se deforman de manera controlada y absorban energía. En el medio, una celda de alta resistencia que resistía. Esbozó el concepto ya en 1950. El 28 de agosto de 1952 fue patentado. Pero entre la patente y la producción en serie pasaron 7 años. 7 años en los que Barenji refinó su visión, probó, luchó contra resistencias, hasta que llegó el W111. El Heckflows era más que zonas de deformación, era un concepto integral de seguridad pasiva. El interior fue desactivado, tablero acolchado, elementos de control elásticos, algunos empotrados, un volante con placa acolchada, todo diseñado para minimizar lesiones. En 1958, Barenji patentó la cerradura de puerta con pasador de cuña con 2 pestillos de seguridad. Evitaba que las puertas se abrieran o atascaran en un accidente. Un detalle que salvó vidas. Instalado por primera vez en el W111. El acristalamiento, vidrio de seguridad laminado. No era algo obvio en 1959, pero era estándar en Mercedes en el Heckflows.
Un novedoso sistema lavaparabrisas con 2 boquillas aseguraba que el parabrisas permaneciera siempre limpio, seguridad activa a través de buena visibilidad. Mercedes realizó extensos crash tests. Se llevaban vehículos sobre una rampa a 80 km por hora hasta volcarse. Se los hacía chocar contra herramientas de prensa apiladas. Se probaban impactos laterales, impactos traseros, volcaduras, sistemáticamente, científicamente. El 10 de septiembre de 1959, el primer gran choque frontal confirmó: los cálculos de Varengi eran correctos, la zona de deformación funcionaba, el habitáculo de pasajeros resistía. Mientras Mercedes iniciaba esta revolución de seguridad, otros fabricantes permanecían escépticos. Pero Daimler-Benz siguió una política sorprendentemente generosa. No procedieron legalmente contra las violaciones de patentes. Querían que el principio de zona de deformación se estableciera en todos los fabricantes. Seguridad antes que ganancia. Técnicamente, el W111 era una obra maestra. Eje de péndulo de articulación simple atrás, ya conocido del 300 SL, ahora en serie. Muelles helicoidales en todas partes, frenos de disco adelante, 3 variantes de motor, 220V con 95 CV, 220 SV con 105 CV y 220 SEV con 120 CV, todos con motor de 6 cilindros en línea. Pero había aún un tope, el 300 SE, internamente W112, equipado con el motor de aluminio del 300D W189 y suspensión neumática. El modelo tope de las aletas, incluso en una variante alargada 10 cm 300 SE largo para las más altas exigencias. En 1961 llegó el Heckflows pequeño, la serie W110. Con el 190C y 190DC se reemplazaron los últimos modelos Ponton. El W110 compartía la carrocería con el W111, solo con un voladizo delantero, 14,5 centímetros más corto, y faros redondos en lugar de los faros rectangulares verticales de los grandes. Aquí culminó el principio modular de Mercedes. Por primera vez en la historia de la empresa, la clase media y alta utilizaron no solo los mismos agregados y componentes, sino una carrocería casi idéntica. Una racionalización genial que redujo costos y aseguró calidad. El W110 se convirtió en el modelo de volumen. Modelos de 4 cilindros como el 190DC, especialmente popular como taxi, más corto y maniobrable que el W111, pero con el mismo interior y maletero. La versión diésel superó a la de gasolina en casi 100.000 unidades. El legado Ponton continuaba, robusto, duradero, económico. En 1965 llegó el 200, 200D y como modelo W110 más potente el 230, con motor de 6 cilindros. Al mismo tiempo, los grandes sedanes W111 fueron reemplazados por la nueva generación W108-109. Solo el 230S permaneció hasta 1968 como único sedán W111 paralelo en el programa, equipado con resorte de compensación hidroneumático en el eje trasero que mantenía el nivel constante independientemente de la carga. Los coupés y descapotables del W111 permanecieron en el programa hasta 1971, con aletas redondeadas, apenas formadas, carrocería más baja y líneas elegantes. Hoy se encuentran entre los clásicos más codiciados de Mercedes. Cada pieza de carrocería en bruto se fabricaba a mano, 4 veces más piezas que en el sedán. A partir de 1965 hubo incluso camionetas, los modelos Universal, fabricados en IMA en Malinas, Bélgica, bajo licencia de Daimler-Benz. 2.754 Heckflows Combi se produjeron allí, las únicas variantes de camioneta oficiales de las aletas. Calidad casi al nivel de Mercedes, aunque con ligeros compromisos en la protección contra la corrosión. En 1967 llegó aún una curiosidad, el 200D con distancia entre ejes larga, 3.350 mm en lugar de 2.750 mm. Una versión alargada con asientos plegables para 7 u 8 personas, desarrollado a pedido de empresa de taxi y alquiler de vehículos en el extranjero. Utilizado por aerolíneas, consulados, autoridades. Un modelo especial para aplicaciones especializadas. En febrero de 1968 terminó la producción de los últimos modelos Heckflows. La nueva generación W114, W115, el Street Edge, tomó el relevo. En total, 628.282 vehículos W110 salieron de la línea de producción.
Del W111 se produjeron 370.807 sedanes, casi 1 millón de Hexflows en casi 9 años. ¿Pero qué queda? El Hexflows revolucionó la seguridad automotriz, demostró que la seguridad pasiva funciona, que los automóviles no tienen que ser duros para salvar vidas, sino inteligentemente construidos. Barenji formuló en 1966, junto con el director de desarrollo Hans Scherenberg, la división que sigue siendo válida hoy: seguridad activa, sistemas que evitan accidentes, y seguridad pasiva, construcciones que protegen en accidentes. Esta definición es válida mundialmente. Hasta su jubilación en 1972, Barenji registró alrededor de 2.500 patentes, la mayoría concernían a seguridad. Ernst Fiala, posteriormente director de desarrollo en Volkswagen, dijo sobre él: básicamente todo lo que pensaba era digno de patente. El Hexflows convirtió la zona de deformación en norma. Hoy cada automóvil en el mundo se construye según este principio: una celda estable rodeada de zonas de deformación. Obvio, universal, salvavidas. Pero las aletas mismas fueron un compromiso, una concesión de diseño al espíritu de la época que era ajena a Mercedes. Irónicamente se convirtieron en la marca distintiva. Hexflows hoy es un apodo cariñoso, un sello distintivo de una era. Barenji mismo probablemente no estaba entusiasmado con las aletas, no por la estética, sino porque representaba un peligro para los peatones. Él pensaba más allá. En 1966 definió también la protección del compañero, seguridad no solo para los ocupantes, sino también para peatones y otros participantes del tráfico. Los siguientes modelos de Mercedes se volvieron más suaves, más redondeados, más amigables para peatones. Las aletas desaparecieron, pero su legado permaneció. Hoy, el Hexflows es un clásico para conocedores. Los modelos W110, especialmente los diésel, son robustos, fáciles de mantener, indestructibles. Los 6 cilindros W111 ofrecen más elegancia y rendimiento. Los coupés y descapotables son piezas de colección codiciadas, con precios muy por encima de los sedanes. Quien conduce un Hexflows conduce un pedazo de historia de la seguridad. Desde afuera no se ve la innovación. Ninguna placa explica las zonas de deformación. Ninguna calcomanía señala el habitáculo de pasajeros de forma resistente. Pero quien conoce la historia sabe: este automóvil cambió el mundo. El Hexflows no fue un automóvil que convenció con drama, fue un automóvil que rescató con razón, no ruidoso, no espectacular, pero efectivo. Demostró que el buen diseño no siempre tiene que ser atemporal, a veces es suficiente si es funcional, y a veces detrás de una aleta controvertida se esconde la invención más importante de la historia del automóvil. Béla Barenji murió en 1997. Su nombre es apenas conocido fuera de los círculos especializados. Ninguna estatua, ningún monumento, ningún hype. Solo una calle en Sindelfingen lleva su nombre, pero su legado circula millones de veces diariamente en las carreteras del mundo. Cada automóvil con zona de deformación es un monumento para él. Cada familia que sobrevive a un accidente porque la carrocería se deformó y la celda resistió es su legado. El Hexflows fue el primer capítulo de esta historia. Un automóvil con aletas que nadie quería y una seguridad que todos necesitaban.